Nivelación de la cuota de ganancia media a través de la competencia. Precios comerciales y valores comerciales. Ganancia extraordinaria. Para ver este tema, tenemos que ir recordando algunos conceptos ya revisados. Primero, tenemos que considerar que las mercancías ya no se comercializan por su valor, sino por sus precios de producción. Nosotros bien sabemos de que cuando nosotros analizamos una economía mercantil, una mercancía tiene un valor. Y este valor está compuesto a través de la sumatoria del capital constante más el capital variable más la plusvalía. Esto determinaba su valor. Sin embargo, cuando ya hablamos de una economía capitalista, ya vemos que este valor de la mercancía muta a un nuevo concepto que es el precio de producción, ¿no? Y este precio de producción está compuesto del capital constante más el capital variable más la ganancia media. Entonces, es por eso que nosotros decimos que el precio de producción no es más que la forma metamorfoseada del valor. Y lo propio, la ganancia media, no es más que la forma metamorfoseada de la plusvalía. Ahora, este cambio de conceptos de valor a precio de producción o de plusvalía a ganancia media está muy relacionado a lo que es la competencia. Cuando nosotros analizamos el capital individual, podemos hablar de valor, podemos hablar de plusvalía, ya que asumimos de que el capitalista tiene una ganancia, es decir, tiene una plusvalía que ha sido generada en su empresa, es decir, ha sido generada por sus obreros o fuerza de trabajo. Sin embargo, cuando hablamos de una economía capitalista, los empresarios, los capitalistas, ya no obtienen una ganancia generada o una plusvalía generada solo por sus obreros, sino ya es una ganancia que se tiene que hablar en términos de capital social. Entonces, un capitalista ya no gana lo que genera sus obreros, sino le va a pertenecer una parte de la generada en conjunto. Por tanto, decimos que la competencia es el mecanismo que hace posible el cambio de valor a precios de producción y además nivela las cuotas de ganancia. Nosotros sabemos muy bien que uno de los conceptos fundamentales para determinar la competencia es la libre movilidad, tanto de la fuerza de trabajo como de los capitales, ¿no es cierto? Entonces, esta libre movilidad hace que los obreros puedan ir moviéndose de un sector a otro sector, en este caso de una esfera de la producción a otra esfera de la producción, y asimismo los capitales. Entonces, este movimiento hace que se vayan nivelando ciertas variables. Y el capitalista, como se va moviendo, o puede moverse, no existe ninguna restricción, esta su ganancia se va a ir convirtiendo en un estándar, es decir, se va a ir nivelando. Por tanto, el capitalista industrial de alimentos, si tiene una determinada magnitud de capital, va a ganar igual que el capitalista industrial automotriz que tiene la misma magnitud de capital. Entonces es a eso lo que nosotros llamamos nivelación. Ahora, el precio de producción, hemos dicho que es su forma transfigurada del valor. Esto cuando lo vemos en términos colectivos. Pero cuando lo vemos en términos cuantitativos, decimos que el precio de producción puede ser mayor, puede ser igual o puede ser menor al valor. Esto va a depender mucho de la composición orgánica del capital que tengan las empresas que producen. Puede haber empresas que producen que tengan composiciones de capital altas, puede haber que tengan composiciones medias o simplemente composiciones orgánicas de capital bajas, ¿no? Como nosotros hemos visto ya y hemos aprendido en el anterior módulo, hay empresas que tienen composiciones altas de capital que producen sus mercancías a un valor muy inferior al precio de producción. No hay que olvidarse que el precio de producción es ese precio representativo de todo el capital social, de todo el mercado, ¿no? Y esas empresas con alta composición orgánica de capital producían sus mercancías con valores inferiores al precio de producción. En cambio, las empresas que tienen composiciones orgánicas de capital bajas, los valores de sus mercancías son muy superiores al precio de producción. Sin embargo, no se pueden apropiar de sus plusvalías generadas por sus obreros, sino le va a corresponder una plusvalía o una ganancia según la participación en el mercado.
Por tanto, las empresas con composiciones altas de capital se apropian de las plusvalías generadas en las empresas con bajas composiciones orgánicas de capital. Asimismo, ya redondeando algunas ideas, podemos decir que la competencia hace que en las diversas esferas de la producción se nivele esta cuota de ganancia. Asimismo, la migración de los capitales de una esfera de la producción a otra lo que hace es establecer una ganancia media. Ahora, decimos que las empresas que tienen composiciones orgánicas de capital medias, en estas sí podemos hacer una equivalencia entre el precio de producción, el valor, además de la ganancia y la plusvalía. A diferencia de las empresas que tienen composiciones de capital altas o bajas, que el precio de producción es muy diferente al valor. Solo en esta situación de composiciones medias van a ser iguales los precios de producción al valor, la ganancia a la plusvalía. En líneas abajo podemos ver que en las esferas de la producción con altas composiciones de capital, el precio de producción es mayor al valor y la ganancia es mayor a la plusvalía. Ahora, existe una situación que cuando las empresas que tienen altas composiciones orgánicas de capital, lo que hacen es producir una mercancía con un valor inferior al precio de producción. Esto hace de que se apropien de las ganancias o de las plusvalías generadas en otras empresas con composiciones mucho más bajas. Esta situación hace de que este capitalista con composición orgánica de capital alta obtenga una ganancia extraordinaria o también llamada plusvalía extraordinaria. Sin embargo, esta plusvalía extraordinaria con el tiempo va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque como estamos viviendo en una época de competencia, las empresas van a ir renovando de manera más acelerada sus composiciones orgánicas de capital, es decir, van a incorporar más máquinas a su proceso productivo en desmedro del capital variable. Por tanto, esta situación va a hacer que las ganancias extraordinarias que tenía una empresa poco a poco vayan desapareciendo porque otras están asumiendo el mismo protagonismo en cuanto a la tecnología, al progreso técnico. Entonces va a desaparecer. Es una plusvalía extraordinaria temporal. Ahora, cuando nosotros hablamos de competencia, ¿ya? Tenemos que considerar de que las empresas que tienen composición orgánica de capital media son y van a definir en el mercado el valor al cual se va a comercializar las mercancías. No las empresas con composiciones de capital altas ni las bajas. Porque tenemos que asumir que estas empresas son las que arrojan más mercancías al mercado. Entonces, la mayor masa de mercancías provienen de las empresas con composiciones orgánicas de capital medio. Por tanto, esta situación hace de que esas empresas puedan definir el valor al cual se va a comercializar las mercancías. Asimismo, la competencia va a poder configurar esta formación del precio de mercado. Los que van a realmente determinar a cuál precio se va a comercializar es una lucha entre oferentes y una lucha entre demandantes. Este va a ser, digamos, la piedra fundamental para la determinación de los precios de mercado. No necesariamente una lucha entre oferta y demanda, sino una lucha entre oferentes dentro de una esfera de producción y una lucha de demandantes dentro de una esfera también de producción dentro de un determinado mercado. Por tanto, vamos a decir que los precios de mercado ya van a fluctuar en función al precio de producción y no en función a su valor. Es decir, el precio de mercado no puede ser un precio arbitrario, sino este precio tiene que estar alrededor de un valor. Este valor va a ser el precio de producción. En función a ese precio de producción puede subir o puede bajar el precio de mercado. Ahora, como estamos comentando de que la lucha en la competencia no va a ser fundamental la lucha entre la oferta y la demanda, sino va a ser fundamental la lucha entre oferentes
dentro de una esfera de producción. Y aquí podemos citar como primer ejemplo em, esta lucha, esta competencia entre capitales o empresas en la misma esfera. Es decir, aquí ponemos como ejemplo la producción de alimentos. Para la producción de alimentos tenemos una empresa oferente 1, tenemos una empresa 2, tenemos una empresa 3. Entonces, lo que va a ayudar a determinar los precios dentro de esta esfera de producción es la pelea, es la lucha entre la empresa 1 versus la 2 versus la 3 y versus bueno, entre todas las que pueden estar, ¿no? Una 4, una 5, etcétera. Entonces, esa competencia entre ellas va a determinar el precio, por una parte. Por otra parte, la misma competencia no necesariamente tiene que darse en una sola esfera de la producción, sino también los capitalistas entran en conflicto con otras esferas de la producción, otros sectores, etcétera, ¿no? Por tanto, el empresario uno o el capitalista uno de la industria de alimentos tiene que pelear, entra en conflicto con empresas de ese mismo sector, pero también con otras empresas que pertenecen a otros sectores, porque no tenemos que olvidarnos que el capitalista lo que busca es migrar a un sector que tenga atractivos niveles de ganancia. Por tanto, puede desplazarse a otra industria. Entonces, el capitalista siempre anda compitiendo con otros, ¿no? Ahora, aquí tenemos que responder una pregunta muy interesante y a la siguiente. ¿La oferta y la demanda influyen sobre el precio de mercado o también sobre el valor del mercado? Entonces, nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando. O sea, bien hemos comentado de que en el mercado eh, se tiene un precio de mercado que es influenciado por la oferta y la demanda. Está bien. Y este precio de mercado fluctúa alrededor de un precio de producción o que lo hemos llamado también valor, ¿no? Sin embargo, estas fuerzas de la oferta y la demanda modificarán, influenciarán sobre este valor del mercado. Entonces tenemos que responder. Para responder esto vamos a plantear un primer escenario. ¿Cuál es ese escenario? Vamos a decir que la oferta es mayor a la demanda. Un incremento de la oferta lo que va a generar es una disminución de los precios. Ahora, para analizar este escenario vamos a tomar un supuesto. Este incremento de la oferta va a ser posible porque las mejores empresas, es decir, las empresas que tienen composiciones orgánicas de capital altas, han empezado a arrojar, a lanzar mayor cantidad de mercancías al mercado. Entonces, la masa de mercancías se va a incrementar, producto de que las empresas que tengan composiciones orgánicas de capital altas están empezando a arrojar mercancías de manera acelerada. Ahora, ¿por qué estas empresas están arrojando más mercancías al mercado? Uno, se puede dar porque el número de esas empresas ha subido. Dos, porque la productividad del trabajo de esas mismas empresas también se ha incrementado. Por tanto, esta situación de incremento de número de empresas e incremento de la productividad del trabajo tiene como resultado que esta oferta supere la demanda. Por tanto, el precio disminuya, pero esté por debajo de su valor. Ahora, como el descenso no es por condiciones habituales, sino es por un incremento del número de empresas, pero además de un incremento en la productividad del trabajo, esto quiere decir que en el mercado muchas empresas que tengan composiciones orgánicas de capital bajas o medias van a sufrir algunos desequilibrios. Posiblemente las peores empresas van a cerrar, van a quebrar. Por tanto, van a salir del mercado, van a salir de la esfera de la producción, no van a producir mercancías. Esta situación hace que cambie el valor del mercado. A primera vista, parecería que la disminución del precio es porque la oferta es mayor a la demanda. Sin embargo, esto oculta tras de sí otra situación. Y la verdadera razón es que las mejores empresas, las que tienen composiciones orgánicas de capital altas, han
arrojado al mercado mucho más mercancías de lo debido. Esa es la explicación real de por qué desciende el precio de mercado y el valor del mercado en este caso. Ahora vemos el escenario 2, donde la oferta es menor a la demanda. Asumimos de que por cualquier causa la demanda ha subido y con esto sube el precio. Si este comportamiento de la demanda, este incremento de la demanda es estable, lo que va a llevar es que la producción se incremente y la oferta también se incremente. Entonces, para hacer este análisis, nuevamente nos apoyamos en un supuesto y es el siguiente. Las mejores y las medianas empresas ya no pueden ampliar más su producción. Las que van a ampliar la producción son las empresas peores, es decir, las que tienen composiciones orgánicas de capital bajas. Entonces, esta situación hace que estas empresas empiezan a producir más mercancías y son las que van a incrementar la producción, bueno, y también la oferta. Por tanto, estas ya no son niveladas por las empresas medias o medianas. El valor del mercado ya no va a coincidir con el valor individual de las mercancías producidas bajo condiciones medias. Ahora se va a aproximar el valor a las que tienen las peores condiciones. Es decir, inicialmente decíamos que las empresas con composiciones orgánicas de capital medias son las que determinaban el precio del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque estas arrojaban las grandes masas de mercancías. Sin embargo, ahora como ellas ya no se pueden ampliar, es decir, ya no pueden producir más, pero tampoco pueden producir las empresas grandes, las que se van a hacer cargo son las empresas con composiciones orgánicas de capital bajas. Entonces, ellas van a empezar a arrojar más mercancías al mercado, más mercancías al mercado, y al final eh, ellas son las que van a determinar ese precio de mercado. Asimismo, como estas empresas, estos capitalistas siempre andan en una situación de competencia, van a empezar a buscar sectores donde las cuotas de ganancia sean mayores, es decir, los capitalistas van a entrar al mercado a competir donde ellos tengan una ventaja, es decir, por ejemplo, en sectores industriales muy desarrollados, donde hay muchas empresas altamente tecnificadas, eh, podemos ver la situación de que las composiciones orgánicas de capital son altas, es decir, el capital constante es mucho mayor al capital variable, por tanto las cuotas de ganancia están en descenso. Sin embargo, en otros lugares, en situaciones donde el capital constante no es muy alto en relación al capital variable, es decir, las empresas tienen composiciones orgánicas de capital bajas, las cuotas de ganancia son mayores. Entonces nuestros capitalistas, los capitalistas van a buscar esos sectores para que cuando ellos lleguen a ese sector o a esa esfera de producción, como ellos están más maquinizados, lo que van a hacer es apropiarse de las plusvalías generadas por el capital variable de otras empresas. Por tanto, esta situación del capitalista que va a ir desplazándose a economías donde las cuotas de ganancia sean mayores, va a generar escenarios de subproducción y de sobreproducción. Y a su vez, esto va a generar incrementos o descensos de los precios con relación al valor, ¿no? Posiblemente algunos capitalistas van a migrar de países o de sectores o de esferas de producción altamente tecnificadas a otros, donde todavía no se ha tecnificado demasiado, y esto va a generar que exista una subproducción del sector donde está saliendo y posiblemente se pueda presentar una sobreproducción donde está llegando, ¿no? Ese es el tema que quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.